Los gobiernos han aprobado paquetes de emergencia para hacer frente a la crisis económica que deja la COVID-19. Y sí, los costos de la pandemia son altos. Pero, ¿quién paga esta factura en América Latina? Los sistemas tributarios como están ahora favorecen en su gran mayoría a las élites y a las grandes empresas y sobrecargan a las familias más pobres y a las clases medias el mayor peso, en este caso, de la crisis. ¿Deberían los ricos pagar más impuestos? ¿Y son las reformas tributarias herramientas efectivas para afrontar la crisis? Veámoslo en contexto. Un estudio de la organización internacional Oxfam señala que América Latina es el epicentro de la crisis económica, pero paradójicamente la riqueza de los multimillonarios de la región ha crecido un 17%, mientras se estima que más de 50 millones de personas vivirán en la pobreza. ¿Pero qué tiene que ver esta concentración de la riqueza con la política fiscal de Latinoamérica? Las reformas tributarias en América Latina en las últimas décadas se han enfocado más en gravar el consumo en las figuras, por ejemplo, del IVA en la mayoría de los países o el IGB en Perú, que lo que hacen es recaudar sobre el consumo de las familias, generalmente clase media emergente, que ha sido mucha, y la gente más pobre. A través de sistemas tributarios regresivos, que quiere decir, donde todo el mundo paga lo mismo y el que tiene menos paga entonces más. Y los más ricos y los súper ricos pagan muy poco en comparación internacional y están aprovechándose de una infraestructura sin comportar. Y es que el 10% de las personas más ricas en Latinoamérica pagan impuestos de solo el 5,6% de sus ingresos, y en algunos casos incluso del 1 al 3%. Los ingresos del Estado por impuestos al patrimonio corresponden al 1,8% del Producto Interno Bruto en la región, mientras que la OCDE, conformada por países como Alemania, Austria o Nueva Zelanda, corresponden al 8,3% del Producto Interno Bruto. En países como Bolivia y Argentina ya hay impuestos al patrimonio o a las grandes fortunas, mientras que Chile y México aún discuten la propuesta. Y en Colombia también hay un impuesto, aunque mínimo, al patrimonio. Pero el país está viviendo jornadas de intensas protestas que iniciaron, en parte, a un proyecto de reforma tributaria que finalmente se retiró. El gobierno pretendía recaudar fondos para la gestión de la crisis del coronavirus, pero el 73% del aporte iba a salir de las personas naturales y el resto de las empresas. Además, la propuesta incluía el aumento del IVA a la canasta básica familiar y a servicios básicos como luz y agua, impactando sobre todo a la clase media y a los sectores más pobres. Entonces, ¿reformas tributarias sí o no? Toda reforma tributaria debe tener primero una base de discusión y de legitimidad con la sociedad civil. Quienes son más afectadas son las familias, pero también aquellas entidades y núcleos económicos que dinamizan la economía. Y estamos hablando particularmente en América Latina de las pequeñas y las medianas empresas. No solamente es una cuestión de poner un nuevo sistema tributario, sino también un sistema de eliminar la fuga de capitales que podemos observar muchísimo en América Latina. Reforma tributaria sí, pero a partir de lo que llamamos la progresividad de la reforma. Quienes más tienen pagan más y clases medias, sobre todo las más empobrecidas y las más golpeadas por la crisis, más bien tener instrumentos de exoneración tributaria. Eso quiere decir que, por ejemplo, se les baje el consumo de la canasta básica. Los economistas afirman que también es necesario cuestionar en qué se está gastando el dinero de los paquetes de emergencia. En darle crédito a las pequeñas empresas, en rescatar a empresas grandes, en los desempleados, en los informales o en los bancos. ¿Pero qué dicen los que se oponen a un impuesto a la riqueza? Class warfare taxes on rich people will be a recipe for disaster in Latin America because those people will move or their money will move. Es una buena idea, pero muchos de aquellos que van a tener que pagar ese impuesto van a pensarlo varias veces si van a ahorrar en el país. No es la escasez de recursos que piensan muchos economistas,
que es el problema o el desafío más grande de América Latina, sino es más bien la maldistribución de los recursos. Mucha gente tiene muy poco y muy poca gente tiene demasiado. Y es que para los que defienden la necesidad de gravar la riqueza, esto no es una cuestión de asistencialismo o solidaridad, sino de responsabilidad tributaria por parte de los que más tienen en un continente altamente afectado no solamente por el coronavirus, sino también por la desigualdad.